La abogada Vanessa Romero critica a Norma Piña, que cada vez está quedando más sola, y a Ernesto Zedillo y a sus defensores por caradura. Corre video. ¿Debe la Corte Suprema frenar esta reforma? Bueno, no debe, quítale el debe. ¿Puede la Suprema Corte de Justicia? Bueno, también debe. Pues lo que tú quieras, en el ángulo que quieras. Pero al final de cuentas estamos frente a esto, frente a una Suprema Corte que está compuesta de 11 integrantes, 8 de los cuales se han manifestado de una otra manera en el sentido contrario a la reforma. 3 ya sabemos que están del lado oficial. ¿Y qué puede ocurrir, abogada? Considero que la Corte no puede ir en contra de la reforma y entiendo que hay 3 obstáculos en términos legales. Primero, los propios antecedentes jurisprudenciales que más recientemente ha sostenido la propia Corte, en donde ha señalado que, por lo que hace al fondo, una reforma constitucional no puede ser inconstitucional y no puede ser revisada como tal por el órgano jurisdiccional, porque el poder reformador de la Constitución, en términos de la propia Constitución, es el Congreso de la Unión, más la mayoría de las legislaturas locales. Si ese procedimiento se sigue, y de hecho se siguió, nos guste o no la velocidad con la que se hizo y los votos con los que se llegó, lo cierto es que se realizó, no existe un poder revisor sobre ese poder constituyente, porque de hecho es el poder creador del ordenamiento jurídico máximo, digamos que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el primer obstáculo ante el cual se encontraría la Corte. Señalar que ellos pueden revisar la reforma judicial sería ir en contra de sus precedentes, pero bueno, podrían hacerlo. Habríamos que preguntarnos si les alcanza hoy su lastimada legitimidad para lograrlo. El segundo obstáculo que encuentro, y tú lo mencionas bien, Carmen, es el tema de que son juez y parte. Ellos pueden, como órgano que se va a extinguir, decidir sobre la legalidad de la reforma. Me parece que no. Y por último, pues que no son imparciales. No son imparciales, no solo porque son juez y parte, sino porque se han manifestado todos ellos, y de forma bastante vociferante, respecto al contenido de la reforma. Entonces, me parece que es claro que pues podrían intentarlo, los argumentos legales no les alcanzan. Entonces, creo que la siguiente tirada de los detractores de la reforma judicial será optar por la inconvencionalidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entendiendo que pues se crearía una crisis constitucional, porque ¿qué está por encima del órgano creador del ordenamiento jurídico en México? La Corte Interamericana difícilmente podemos sustentar. Así es. México ha hecho reformas incluso constitucionales muy importantes en materia de derechos humanos. De hecho, una reforma fundamental proveniente de sentencias de la Corte Interamericana, sí cumplidas por el Estado mexicano. No atender lo que dicen organismos internacionales de esa manera también es un tema para analizarse. Claro, no lo manifiesto como una virtud, simplemente estoy señalando cuáles son las facultades de la Corte Interamericana sobre México como país soberano. Pues depende de la democracia, del talante democrático del gobierno a quien se le emiten recomendaciones o bien sentencias, según sea el caso. Y de los argumentos con que la Corte Interamericana sustenta esas recomendaciones, porque lo cierto es que las resoluciones del pasado han estado fundadas en violaciones evidentes, claras, materiales, personales a derechos humanos, y en esta sí me parece que la Corte tendría argumentos más bien flojos para atacar la reforma judicial. No veo cómo podrían argumentar que el contrafactual que antes teníamos hace un par de semanas era mejor en cuanto a independencia de poderes fácticos. Bueno, ahí está el tema respecto a la Corte Interamericana y a lo que podría ocurrir, según tu punto de vista, con la Suprema Corte de Justicia. Hay opiniones diversas, como se sabe. Aquí hemos escuchado tanto voces como la tuya que dice que no debería o que no tiene la posibilidad la Corte de hacerlo. Hay voces que dicen exactamente lo contrario. Veremos qué resuelve la propia Corte. Y una cosa adicional es entender la fuerza que tiene Norma Piña y su grupo al día de hoy por la resolución que conocimos ayer en términos de retomar las actividades por parte del Poder Judicial. Parece que cada vez se está quedando más sola, porque lo cierto es que dos votos en contra, el de ella y el de otra integrante de la Judicatura. Porque lo cierto es que los juzgadores hoy entienden que sus derechos laborales no están siendo afectados y además tendrán cierto interés de participar en los siguientes procesos para elección de juzgadores. Entonces, también hay que entender los grupos de poder hacia dentro de la Judicatura, hacia dentro de la Corte, para ver cómo resuelven este asunto. No solo es un tema de razones jurídicas, sino también de poder político. Dime una cosa, Vanessa, respecto al planteamiento que hace Ernesto Zedillo, el expresidente, que bueno, hace una explicación acerca de los motores y la circunstancia en la cual él promovió y promulgó una reforma constitucional que significó un cambio bastante drástico de lo que era el Poder Judicial hace 30 años, 1994, estamos 30 años después, escuchando al expresidente hablar de aquella reforma que quitó a los ministros que existían. Hubo una circunstancia de modificación bastante fuerte en aquel entonces. 30 años después, Ernesto Zedillo emite este pronunciamiento donde explica lo que él vivió en aquel momento. Un expresidente que había mantenido silencio para efectos prácticos de su gobierno respecto a lo que hizo en su gobierno y en general de los asuntos públicos. El mismo día, algunos dicen llegó tardísimo, el mismo día que se publicó la reforma es que se pronuncia este mensaje del expresidente Zedillo. La posición de Zedillo y de sus defensores me parece muy cara dura, porque lo que olvidan es que, si bien
La reforma del 94 de Ernesto Zedillo considero que tuvo buenas intenciones y buenos resultados iniciales. Lo que terminó por pasar con ella es que produjo una Suprema Corte absolutamente tomada por los partidos políticos. Esos partidos políticos que se tenían que hacer cargo de la transición democrática, la realidad es que se apoderaron de ella. Entre ellos se repartían, deja tus ministros, jueces, magistrados. Ese destino fatal de la reforma, que por cierto no le fue relevante a Ernesto Zedillo durante los últimos 24 años, quizás es lo que nos ha llevado hoy a la reforma que propone que elijamos estos 3 órdenes de juzgadores a través del voto popular. ¿Cómo le quitamos a los partidos políticos ese poder trasladándolo al gran electorado? Básicamente lo que hizo Zedillo fue echar la moneda al aire y luego se desentendió. Por eso a mí me causa tanto ruido estas expresiones que dicen que las manifestaciones de Ernesto Zedillo son hoy importantes porque él es un político muy sobrio, muy reservado, me parece tremenda maroma. Lo cierto es que en los últimos 24 años a Zedillo le ha importado un sorbete la democracia mexicana. Zedillo aparece cada vez que le pagan. Tú mencionabas ahora el contexto en el que emitió este discurso en la International Bar Association, que es una organización internacional sumamente prestigiosa de abogados de élite. Para estar en esa convención, los abogados tenían que pagar más o menos $4,000. Son los abogados más poderosos de México, Estados Unidos y el mundo. Vaya, no podemos tampoco pensar que fue una convención orgánica en la que llegó Norma Piña y Ernesto Zedillo a proteger el poder judicial. Recordemos la última aparición que en esos mismos términos hizo Ernesto Zedillo, este político sobrio, en noviembre del año pasado en un foro organizado por el Instituto Pearson, en donde lo entrevistó Viri Ríos. En ese foro, ni más ni menos que Ernesto Zedillo apoyó veladamente la candidatura de Xóchitl Gálvez. Entonces, para que tomemos como un grano de sal las preocupaciones democráticas de este ahora héroe nacional. Y también señalar que en 1994, recordarle al auditorio que la propuesta original de Ernesto Zedillo no solo incluía quitar a todos los ministros de la Corte, reducirlos a 11, sino también, como se había dado cuenta que el Poder Judicial en términos de jueces y magistrados está absolutamente cooptado por las redes criminales, también proponía su purga. Al final le dio frío, pero esa también era la propuesta inicial en función de un diagnóstico, parece que similar al que hizo Andrés Manuel López Obrador, que sí concluyó en esa purga final. Pues ahí está, Vanessa, gracias por estar aquí y seguiremos hablando. Gracias, Carmen. No, me encantó cómo no se lo mandó decir en la propia mesa de Carmen, incluida ella, Carmen, decirles caradura a él y a los que lo defienden. ¿Por qué? Porque si tú te fijas en las palabras de Carmen, ella habló de cómo se desarrollaron los eventos de Zedillo, de cómo apareció, no sé de qué cueva salió, pero dijo frases objetivas. Nunca se metió con Zedillo. O sea, y eso sí molesta a la gente que vivimos el sexenio de Zedillo. Molesta que una comunicadora que ha sido censurada en sexenios, ha sido perseguida, no diga palabras de crítica para con el presidente. Sí critica a López Obrador, pero no critica a Zedillo, que nos hundió en la peor saqueo de la historia, el Fobaproa, que privatizó los trenes. Bueno, ya sabe la historia de Zedillo, pero esta abogada de izquierda, inteligente, no se guardó nada. Le dijo, es un caradura por venir a hablar a los mexicanos, darnos pues un sermón, ¿no?, de cómo gobernar, cuando anduvo en una cueva metido por 20 y pico de años. También reventó a Norma Piña, que hubo una votación en el Consejo de la Judicatura para ver si se reanudaban las labores de los jueces, y solamente ella y otra votaron en contra. Ese es el problema. Eso fue un revés para Piña, que cada vez se queda más sola, como dijo Vanessa. Eso es notición, pero no lo tocaron en los medios de comunicación, porque quieren poner aquí a Norma Piña a un pasito abajo de Obrador y Claudia Sheinbaum. Claro que no, ella está sumida, igual que Xóchitl, está desaparecida, no existen, no hay oposición, México cambió. Entonces, y ese es el problema que sucede. Mira, cuando Norma Piña es presidenta de la Suprema Corte, pero también de la Judicatura, son juez y parte, como bien dice la abogada Vanessa Romero. No importa lo que diga la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dice, no, se están violando los derechos. ¿Cuáles derechos? Si le están dando poder a la democracia, demos, Kratos, poder del pueblo. ¿Cómo es posible que se estén violando derechos humanos de quién? ¿Y por qué no se pronunciaron? ¿Por qué Carmen no dice lo mismo con la reforma energética, con la educativa? Se violaron derechos humanos. Fíjate quién revirtió la reforma educativa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no recomendó a Peña
que dijera, oye, se están violando los derechos humanos de los maestros porque no le están consultando la reforma educativa o la laboral, que no le están preguntando a los trabajadores mexicanos si les parece esto o no. Y se promulgaron esas reformas y tuvo que llegar López Obrador en el 18 y cumpliendo lo que prometió, revirtió la mal llamada reforma educativa. No fue la Corte Interamericana. Entonces, me molesta la hipocresía y lo facciosos que son los medios de comunicación y los que también defienden a Ernesto Zedillo. Dime qué opinas tú. Hasta luego.